La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenía como objeto de culto básicamente a los dioses olímpicos. Las fuentes literarias más antiguas conocidas, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, se centran en los sucesos en torno a la guerra de Troya. Dos poemas del casi contemporáneo de Homero, Hesíodo, la Teogonía y los Trabajos y Días, contienen relatos sobre la génesis del mundo, la sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas y el origen de las tragedias humanas y las costumbres sacrificiales. También se conservaron los mitos en los himnos homéricos, en fragmentos de poesía épica del ciclo troyano, en poemas líricos, en las obras de los dramaturgos del siglo V a.C., en escritos de los investigadores y poetas del periodo helenístico y en textos de la época del Imperio Romano de autores como Plutarco y Pausanias. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidentales. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto significados y relevancias contemporáneos en los temas mitológicos clásicos. Los relatos míticos juegan un papel importante en casi todos los géneros de la literatura griega. A pesar de ello, el único manual general mitográfico conservado de la antigüedad griega fue la Biblioteca Mitológica de Pseudo Apolodoro. Esta obra intenta reconciliar las historias contradictorias de los poetas y proporciona un gran resumen de la mitología tradicional griega y las leyendas heroicas. Apolodoro vivió entre 180 y 120 años antes de Cristo y escribió sobre muchos de esos temas, pero sin embargo la biblioteca discute sucesos que tuvieron lugar mucho después de su muerte, y de ahí el nombre de Pseudo Apolodoro. La poesía épica creó ciclos históricos y a consecuencia de ello desarrolló una cronología mitológica. De esta forma, la mitología griega se despliega como una fase del desarrollo del mundo y el hombre. Aunque las autocontradicciones de estas historias hacen imposible una línea temporal absoluta, sí puede discernirse una cronología aproximada. La historia mitológica del mundo puede dividirse en 3 o 4 grandes periodos. Primero, los mitos de origen o edad de los dioses, teogonias, nacimientos de los dioses, mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses y la raza humana. Segundo, la edad en que los hombres y dioses se mezclaban libremente, historias de las primeras interacciones entre dioses, semidioses y mortales. Tercero, la edad de los héroes, edad heroica, donde la actividad divina era más limitada. Las últimas y mayores leyendas heroicas son las de la guerra de Troya y sus consecuencias, consideradas por algunos investigadores como un cuarto periodo separado. Mientras la edad de los dioses ha sido con frecuencia más interesante para los estudios de la mitología contemporánea, los autores griegos de las eras arcaicas y clásicas tuvieron una clara preferencia por la edad de los héroes, estableciendo una cronología y registrando los logros humanos con los que responder a las preguntas sobre cómo el mundo fue creado. Por ejemplo, las eras heroicas, Ilíada y Odisea, empequeñecían a la teogonía y los himnos homéricos, tanto en extensión como en popularidad. Uniendo la edad en la que los dioses vivían solos y la edad en que la interferencia divina en los asuntos humanos era limitada, había una edad de transición en la que los dioses inmortales se mezclaban libremente.
Fueron estos los primeros días del mundo, cuando los grupos se mezclaban más libremente de lo que harían luego. La mayoría de estas historias fueron luego narradas por Ovidio en las Metamorfosis y se dividen a menudo en dos grupos temáticos: historias de amor e historias de castigo. Según la mitología clásica, tras el derrocamiento de los titanes, el nuevo panteón de dioses y diosas fue confirmado. Entre los principales dioses griegos estaban los olímpicos, residiendo sobre el Olímpico bajo la égida de Zeus. Entre los más importantes, además de Zeus, figuran Poseidón, Hades, Apolo, Atenea, Artemisa, Afrodita, Ares, Dioniso, Hestia, Hermes, Hefesto y Hera. En la Grecia clásica, Zeus era de alguna manera el dios más importante y destacado, porque era al mismo tiempo el padre de los dioses y de los hombres. Zeus era algo así como un padre de familia, e incluso aquellos que no eran hijos suyos se dirigían a él como si de verdad lo fuese. Su principal función era de gobernar a los dioses del monte Olimpo y supervisar el universo. Por otra parte, Zeus era considerado como el dios del trueno y del cielo. En la mitología griega, Ares es el dios olímpico de la guerra, es hijo de Zeus y Hera. Por los signos suméricos hallados, es posible determinar que también tenía muchos atributos y epítetos. Personificaba la valentía, la fuerza incansable, rey de la habilidad masculina, protector del Olimpo y de los ejércitos, líder de los rebeldes, de los hombres justos y ayudantes de los débiles. Poseidón era el primer hijo nacido de la unión entre Cronos y Rea. Tras él llegaron Zeus, Hades, Hestia y Deméter. Poseidón nació con un poder fabuloso. Podía dominar a su voluntad las caprichosas fuerzas de la naturaleza, y así controlaba los terremotos y las tormentas. Podía provocarlas con su rayo, y además era el rey absoluto del mundo marino, ya que gobernaba mares, océanos, lagos y ríos con su tridente, cetro de 3 puntas que se ha convertido ya en todo un símbolo de su divina presencia. En la mitología griega, Hades es el guardián de los infiernos, el señor del reino bajo tierra, el rey de los muertos. Es una consecuencia, una de las divinidades más poderosas de todo el panteón clásico, cediendo solo poder ante su hermano Zeus, debido a su papel de señor de los muertos. Hades rara vez abandona los infiernos para visitar la tierra, por lo que pocas veces se mezclan los asuntos de los mortales. Solo en contadas ocasiones en que algunos héroes, Odiseo, Orfeo, Eneas, tomaron la decisión de descender al reino de los muertos en sus viajes, encontramos a Hades involucrado en algunas grandes sagas de la mitología griega.